Y aquí vemos que ha cortado los 20 milímetros de pino. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Diego Experimentos. Esta es una de las mejores y más potentes grabadoras cortadoras láser que podemos tener hoy en día de diodo. ¿Por qué digo de diodo? Porque hay más potentes pero son de CO2, son industriales, pero de este formato que son como caseras para tú tener en casa y hacer tus trabajos o proyectos. No hay más potentes. Esta es de 120 vatios y su cabezal es de 20 vatios reales, 20 vatios de diodo LED. No hay más potente. Así que en este vídeo, que es el primero de unos cuantos que voy a subir en el canal respecto a esta cortadora grabadora láser, vamos a someterla a cortes láser, bueno, de distinto grosor, desde una simple hoja de papel hasta trozos de madera ya bastante gruesos. Vamos a ver esos 20 vatios qué tal rinden. Yo creo que van a rendir bastante bien, pero por ahora no os puedo decir más que comenzamos. Aquí tenemos la cortadora grabadora láser y os voy a enseñar un poquito sus partes, que realmente, bueno, es muy sencillo. Esta es la parte principal, la más importante, es el cabezal láser, de donde sale el haz tan potente que he comentado antes, de 20 vatios. Tiene una pantalla protectora que podemos quitar, pero yo lo voy a dejar para evitar dañarme la vista, aunque también aconsejo ponerse las gafas que vienen en la caja para, bueno, pues para evitar dañarnos. Son 20 vatios de láser y ya es una potencia suficiente como para fastidiarnos bastante los ojos. Por aquí delante tenemos típica consola con su seta de emergencia en caso que haya algún problema. La apretamos y se detendría. Cable de alimentación, cable de datos, ranura micro SD, botón de encendido, botón de reset. Tiene ranura de micro SD porque tiene consola, que también podemos imprimir desde aquí, pero yo en este caso lo voy a hacer desde el Lightburn, que es un programa que está súper bien, luego lo enseñaré. Pero bueno, que sepáis que también podemos desde la consola y desde aplicación móvil. Por lo tanto, tenemos tres formas de hacer nuestros trabajos. Y aquí habréis visto un módulo. Esto es una bomba de aire. ¿Para qué sirve? Para hacer que los trabajos salgan mucho más limpios y a la hora de quemar la madera o el plástico o lo que sea, no se quede ese humo impregnado en el material que queda como amarillento. Así que gracias a esta bomba podremos... Ahí se escucha y notamos que sale aire, podremos hacer que nuestros trabajos salgan mucho más limpios y además aprovechar el máximo de luz que emite el láser, ya que el humo será dispersado y no frenará para nada lo que es esa potencia lumínica. Y aquí tenemos el software que vamos a utilizar. Como he dicho antes, es el Lightburn. Es mucho mejor que el láser GRBL, que es el que he usado hasta ahora, pero en esta máquina quería usar uno más potente que diera digamos, más posibilidades a la hora de hacer nuestros proyectos, aunque en este primer vídeo serviría cualquiera de los dos, aunque si tenéis posibilidad haceros con este porque hay una versión de prueba y tal y podéis echarle un ojo, pero bueno, es simplemente deciros que usaremos el Lightburn. Y para evitar dañar la mesa ponemos una bandejita de horno con una rejilla encima, y esto nos ofrece dos cosas: una, que no nos carguemos la mesa, y dos, al poner la rejilla hace que los humos no se condensen en la parte inferior de lo que estemos cortando, por ejemplo un trozo de madera, así que el humo, gracias a la bomba de aire por arriba, no va a quedar manchado, y por la parte de abajo, gracias a la rejilla, tampoco, así que conseguiremos trabajos muy limpios. Y ahora vamos a encender. Se pone en funcionamiento el ventilador del propio cabezal y cuando pongamos la bomba de aire, supongo que se escuchará, aún hace más ruido. Por lo tanto, no estamos ante una máquina silenciosa. Hace bastante ruido porque, bueno, pues simplemente está disipando el calor del propio cabezal y limpiando toda la zona de humo. Pero bueno, simplemente para que lo sepáis, que a la hora de trabajar vamos a tener un poquito de ruido. Como he dicho, esta primera prueba simplemente será de corte y he creado un pequeño círculo en el panel, más o menos, bueno, pues a esa altura para que podamos grabarlo bien, y esto será lo que corte en los distintos materiales, un simple círculo.
Aquí tenemos el primer objeto a cortar, una simple hoja de papel, y he quitado la parte inferior protectora donde tiene el cristalito que protege la vista del láser, y usaremos para protegernos las gafas, como he dicho antes, que venían, porque de esta manera vais a poder ver mucho mejor el corte y bueno, os haréis una idea de la potencia, porque si no por la ventanita es que casi ni se aprecia. ¿Cómo se ajusta la distancia entre lo que vayamos a cortar y el cabezal? Aquí tenemos un separador que sirve cuando está el protector puesto, es de esta forma, entonces apoya sobre aquí, pero en caso que no esté el protector puesto como es en estos momentos, tendríamos que ponerlo en vertical, bajamos con la ruedecita hasta que toque, y ahí ya podemos retirarlo. En estos momentos ya estaría ajustado. Vamos a empezar el primer corte. Antes tendremos que ver la zona de trabajo para saber que va a estar dentro de los límites del papel, por lo tanto perfecto. En este primer corte de papel vamos a hacerlo a 3000 milímetros por minuto y 80% de potencia. Damos a play, 3, 2, 1, ya. Y aquí lo tenemos, primer corte, que ha sido un éxito. Ha cortado sin problema y realmente en un tiempo muy corto. Siguiente material. Aquí tenemos una hoja de cartulina, es finita, realmente vamos a dejar los mismos valores que hemos puesto con la hoja de papel y procedemos a hacer el corte. Primero ver el área, perfecto, e iniciamos el corte. Aquí tenemos corte realizado perfectamente. Siguiente material. Aquí tenemos hoja o trozo de cartón simple. Es un cartón bien finito, pero ya es más grueso que una hoja de papel o un trozo de cartulina. Hemos ajustado el cabezal y vamos a proceder a marcar el marco. Perfecto, la potencia son 80% y en este caso son 2000 milímetros por minuto. Y aquí lo tenemos, corte perfecto y el circulito. Siguiente material, en este caso es cartón doble, este ya, bueno, es un cartón grueso y vamos a proceder a realizar el marco. Y vamos a repetir valores anteriores, 2000 por 80. Vale, nos encontramos que en este caso no ha podido cortar el total, por lo tanto vamos a bajarle un poco la velocidad. Hemos puesto valores de 1000 por 80. Marco, inicio. Vamos a ver si ha sido capaz y en esta ocasión ha cortado sin problema. Ahí tenemos cartón doble, valores 1000 por 80. Siguiente material, cartón pluma, no es parecido al cartón normal, en este caso el color blanco no es tan bueno para el láser porque no absorbe tanto lo que es la luz, pero bueno, conseguiremos cortarlo. Es grueso, por lo tanto mantenemos mismos valores que el anterior. Procedemos a marcar e iniciamos. Vamos a ver si hemos conseguido y efectivamente sin problema lo hemos recortado. Siguiente material, también muy usado en manualidades, es el fieltro. Es una especie de tela, pero bueno, entre cartulina y tela, es más tela que cartulina, pero bueno, digamos que anda por ahí. Vamos a enmarcar. Perfecto, valores 1000 por 80. Y aquí tenemos, ha sido realmente súper fácil, creo que podríamos haber aumentado un poco la velocidad sin problema, pero ha sido otro éxito. Siguiente material, un trozo de goma eva, tendrá como
3-4 milímetros de grosor. Esto es simplemente goma, es blandita y también muy típico en manualidades. Vamos a enmarcar. Recordemos que mantenemos por ahora los 1000 milímetros por minuto y el 80% de potencia. Damos a play. Y aquí tenemos de nuevo acortado sin problema. Podéis ver que queda súper limpio el corte gracias a la bomba de aire que, bueno, pues va quitando lo que es el humo. Y nada, pues genial, un corte muy limpio. Siguiente material, esto realmente no sé cómo se llama, esto es plástico, pero es un plástico como hueco, que tiene en su interior cavidades para que pese menos, aunque es bastante rígido y bueno, también material para hacer manualidades. Marcamos y mantenemos mismos datos, 1000 por 80. Damos a play. Vamos a ver si ha sido cortado. No del todo. Vemos que le ha faltado un poquito, por lo tanto, cambiemos los valores. Repetimos con unos valores de 800 milímetros por minuto y 80% de potencia. Marcamos. Iniciamos. Vamos a ver. Tampoco. Vale, lo que ocurre es que las partes que están huecos sí que las cortan, pero los pilares que tiene el material no lo llega a cortar. Por lo tanto, vamos a darle un poco más de tiempo. Ahora le hemos dado 400 por 80. Marcamos. Iniciamos. Vamos a ver. Y ahora sí, cortado y sin problema. Siguiente material es una lámina de plástico de PVC, igual que el de las tuberías. Voy a mantener el mismo valor que la prueba anterior y a ver qué tal va. Procedemos a marcar. Iniciamos. Vamos a ver si ha cortado y sí, oye, pues súper bien, ¿eh? Fijaros que no ha quedado nada manchada la parte superior y un poquito la inferior. Aquí tenemos el siguiente material, es una lámina de corcho natural de 2 milímetros de grosor. Voy a mantener los mismos valores, aunque no tengo ni idea si va a ser demasiada potencia o me voy a quedar corto. En cualquier caso, ahora lo descubrimos. Ahí lo tenemos preparado, marcamos e iniciamos. Vamos a ver si lo ha podido cortar y efectivamente, cortado sin problema. No sé si podríamos haberlo hecho un poquito más rápido, pero en cualquier caso ha sido un corte más que aceptable. Siguiente material es como goma espuma. Este es el más delgado que vamos a probar. Hay más gruesos y tiene un grosor de unos 10 milímetros. Creo que será un rival bastante débil, por lo tanto, procedemos. Procedemos con un valor de 1000 milímetros por minuto por 80. Enmarcamos. Iniciamos. Y aquí tenemos que lo ha agujereado sin problema. Sí es cierto que por la parte inferior lo ha derretido un poco, pero aquí tenemos el círculo. Vamos a subirle un poco la velocidad. Lo hemos subido a 1500 por 80. Marcamos. Iniciamos.
Aquí tenemos el agujero y por la parte trasera un poco menos derretido. En cualquier caso lo voy a mantener así porque los que vienen después son bastante más gruesos que este, así que me imagino que poco a poco irá haciendo falta esta potencia o esta velocidad. Siguiente trozo de goma espuma de un grosor de 20, el doble de grueso. Ahí lo tenemos, marcamos, recordemos, misma potencia, iniciamos. Y en esta ocasión no hemos sido capaces, por muy poco, de agujerearlo, por lo tanto disminuimos un poquito la velocidad. Segundo intento, hemos bajado a 800 por 80, marcamos, iniciamos. Vamos a ver, y ahí vemos que casi, pero no ha conseguido. Probemos bajando un poquito más la velocidad. Tercera prueba, 600 por 80. Marcamos, iniciamos. Vamos a ver. Y aquí vemos que por la parte trasera se ha derretido un montón, por arriba bien, pero no. El corte láser no es el más apropiado para este tipo de materiales, por lo tanto los otros dos grosores que teníamos no los voy ni a intentar, que era este de 30 milímetros y este otro pues no sé si será como de 50 milímetros, por lo tanto decir que este material si es muy delgado igual sí, pero a partir de 20 milímetros es inviable. Comenzamos con el corte en madera, pieza de contrachapado de 2,7 milímetros, velocidad 1000 milímetros por minuto y potencia 80%. Marcamos, iniciamos. Vale. He tenido un problema, fallo mío, no he ajustado la altura del cabezal, así que la ajusto y volvemos a probar. Ya está ajustada, marcamos e iniciamos. Vamos a ver si la hemos cortado. No. Casi, pero no. Por lo tanto, vamos a ajustar un poquito la velocidad. Velocidad ajustada a 600 por 80. Marcamos. Iniciamos. Vamos a ver si ahora... Perfecto. Ahora sí que ha sido cortada a la perfección. Esta es la importancia de conocer tu máquina y hacer pruebas. Hay que saber las velocidades, las potencias para siempre, bueno, conseguir un corte óptimo. En este caso, con 600 por 80, perfecto. Siguiente material, un trozo de MDF de 2,7 milímetros. Yo siempre he pensado que esta madera es más densa que el contrachapado, por lo tanto vamos a ajustar la velocidad a 500 y mantenemos ese 80% de potencia. Ya está colocado, marcamos e iniciamos. Y lo hemos conseguido. Perfecto. Un corte, la verdad es que un corte insuperable, ¿eh? Insuperable. Seguimos. Y aquí tenemos el material último, que en este caso es de 20 milímetros y es pino. Así que, bueno, no sé yo si podremos, ¿eh? Espero que sí. Aquí lo tenemos ya a la medida y voy a hacer media circunferencia para que se vea cómo va a ir cortando. Vamos a hacerlo a 500 milímetros por minuto, 100% y 20 vueltas. Y vamos a ir viendo qué tal va haciendo cada pasada, cuánto va comiéndose. Marcamos, iniciamos.
hemos cortado porque, bueno, no sé cuántas vueltas ha dado, creo que sobre 10, igual un poquito más, y aquí vemos que ha cortado los 20 milímetros de pino. Evidentemente es una madera que es muy fácil para este tipo de máquinas, el pino. Y bueno, no sé, ¿creéis que podremos con un grosor superior? Bueno, vamos a intentarlo. Tengo por ahí una madera que es un poquito más gruesa. Aquí tenemos el listón, también de pino, y en este caso es de 26 milímetros y medio. Bueno, esto es ya una cosa, un poco una locura, ¿no? Cortarlo con este tipo de cortadora láser, pero bueno, vamos a probarlo, ¿no? Aquí a qué hemos venido a jugar. Voy a repetir el mismo patrón que antes, media circunferencia con los mismos valores, pero en este caso en vez de 20 vueltas le daré 30, y si hay que pararlo antes, pues pararemos antes. En cualquier caso, bueno, si hemos podido con una de 20, podremos con una de 30, ahí vemos. Damos a marcar, ajustamos un poquito y procedemos a cortar. Ya hemos hecho todas las pasadas y quedó un trocito ahí, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, yo creo que se lo podemos perdonar, ¿eh? Es un espesor brutal. Brutalísimo. Oye, súper contento, ¿eh? Después de hacer estas pruebas me ha quedado claro que una cortadora grabadora láser de 20 vatios te ofrece mucha más potencia que una de 10. Bueno, realmente sería el doble, ¿no? Pero increíblemente mucha más potencia que una de 5. Por eso creo que si estás buscando una máquina de 400 x 400 milímetros que conectes al ordenador, que quieras cortar casi cualquier material, menos, bueno, goma espuma, que realmente no da un buen resultado, o metal, bueno, pues quizás no sea los mejores materiales para esta máquina. Pero si quieres cortar madera, cartón, goma eva, bueno, ya sabéis, estos materiales que hemos estado viendo durante el vídeo es una auténtica pasada. 26 milímetros de pino, este listón, cambiando la configuración y ajustándolo mejor, estoy seguro que lo conseguiría cortar, aunque creo que está un poco fuera ya de lugar cortar este tipo de listones de pino. Pero los de 20, bueno, es que ha sido una auténtica maravilla verla trabajar. Voy a hacer, recordemos, más vídeos de esta máquina, voy a hacer proyectos, voy a hacer cosas muy épicas. En este solo quería demostraros hasta dónde podría llegar, hasta dónde podría cortar, qué materiales podemos enfrentar a este láser de 20 vatios. Y bueno, si queréis mirar los otros vídeos en cuando los tenga, estarán aquí en la descripción, o si no por aquí arriba os los dejaré. Y el enlace a la máquina también os lo dejo por si queréis echarle un ojo, ver el precio. No es una máquina barata, tengo que admitirlo, pero estamos hablando de la mayor potencia de máquinas cortadora grabadora láser que hay en la actualidad. 20 vatios en un cabezal LED. Por lo tanto, la calidad se paga y la potencia se paga. Como cualquier cosa en esta vida, si quieres bueno, tienes que pasar por caja. Si puedes permitírtelo, adelante. Yo creo que es una máquina que te va a ofrecer un escalón o dos por encima que cualquier otra de 10 o de 5 vatios. Vamos, es que eso básicamente es de juguete. Esta sí que es una herramienta para sacarle provecho. Y si eres emprendedor, bueno, pues te puedes hacer un negocio de hacer, bueno, pues imaginación al poder. Cualquier cosa de manualidades en las que necesites un corte o un grabado láser. Si te ha gustado el vídeo, déjame un gran like y nos vemos aquí en el canal de Giga Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.